Señora vocal, señores vocales, secretario general, directoras y directores de área, a esta sesión ordinaria número 003-026, convocada para el día de hoy a las 10:30. Por favor, señor secretario, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señora vocal, señores vocales, señor director general, señores funcionarios presentes en la sala, muy buenos días. Procedo con la toma de asistencia con el fin de constatar el quórum, señor presidente. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, señor secretario. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente. Presente. Vocal Damián Larco Guamán. Presente. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente, señor secretario. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente. Y con 5 vocales presentes nos encontramos en quórum. Usted está facultado para poder instalar esta sesión ordinaria. Gracias, señor secretario. La presente sesión se instala siendo las 10:52. Por favor, señor secretario, de lectura al orden del día. Con su venia, señor presidente, procedo. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección general. 3, Dirección Nacional de Planificación. Análisis y resolución para aprobar la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2026, programación plurianual del Consejo de la Judicatura. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1 OFS 0909 SNCD 2024-BL, prescribe martes 13 de enero de 2026. 4.2 Moto P 0782 de SNCD 2025-KR, prescribe miércoles 14 de enero de 2026. 4.3 AP 1347 SNCD 2025-LB, prescribe jueves 15 de enero de 2026. 5 varios. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor presidente. Señor secretario, se ha dado lectura al orden del día. En el punto 5, puntos varios, existen puntos que deban ser considerados como urgentes. Cúmpleme en informar, señor presidente, este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias con lo que usted manifestó en este momento. El orden del día queda aprobado. Señor secretario, por favor, vamos al siguiente punto. Continuamos, señor presidente. 2, lectura de comunicaciones. De igual manera, no contamos con documentación. Gracias. Continuamos. Siguiente punto, Dirección General. 3, Dirección Nacional de Planificación. Análisis y resolución para aprobar la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2026, programación plurianual del Consejo de la Judicatura. Intervienen la Dirección Nacional de Planificación, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento, por favor, la Dirección de Planificación tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Su autorización para proyectar, por favor. Secretaría, por favor, proyecte lo solicitado por la... Se encuentra proyectado, señor presidente. Buenos días, señor presidente, señora y señores vocales, compañeros todos. La programación anual de la política pública es el resultado de un proceso técnico que ha buscado equilibrar 3 elementos fundamentales: la sostenibilidad financiera, la continuidad operativa y la priorización de todos los servicios de justicia. Si bien el escenario que les voy a mostrar el día de hoy no es el más alentador en términos económicos, actualmente nos motiva tener una planificación real y transparente, donde se evidencian claramente las brechas y las necesidades que enfrenta el Consejo de la Judicatura. En este sentido, el presupuesto asignado en el periodo 2026 fue de $365 millones, de los cuales se asignaron 358 millones para el gasto corriente y 6.9 millones en el presupuesto de inversión. El incremento total en el periodo 2026 fue de $13.8 millones. Los he dividido así para aclarar que el incremento efectivo fue de 10.8 millones y adicional nos devolvieron
3 millones que nos habían retirado en el periodo 2025 del proceso de jueces constitucionales, que no se llevó a cabo el periodo anterior, pero que se va a ejecutar este año. El total de este presupuesto está destinado en su totalidad a la masa salarial para el proceso de jueces constitucionales, donde se ha priorizado 13.5 millones para el total de jueces requeridos en este proceso y los 303 servidores de apoyo jurisdiccional, que asciende a 5.4 millones. Es decir, durante este periodo se podría tener un dictamen favorable de 415 partidas de servidores judiciales que nos apoyarán en el proceso de jueces constitucionales, que estarán destinados exclusivamente al proceso de jueces constitucionales. Bien, en el gasto corriente, también denominado gasto permanente, se registran las principales necesidades operativas y ordinarias del Consejo de la Judicatura. En este sentido, se ha planificado 329 millones para cubrir el 100% de la nómina, el requerimiento de pasantes que está a cargo de la Escuela de la Función Judicial, los encargos, las subrogaciones, las horas extras, subsidios, vacaciones, así como las vacantes que tenemos actualmente en el nivel jerárquico superior. Y por supuesto, dentro de este rubro está lo que les había comentado previamente, para certificar jueces constitucionales y personal jurisdiccional. Adicionalmente, se contempló un rubro significativo para el equipo técnico que requiere la Dirección Nacional de Talento Humano durante este proceso. No se encuentra financiado el proceso de categorización, las partidas de jueces temporales, las partidas de jueces de la Corte Nacional de Justicia, las horas extras que requieren para el proceso de evaluación, las vacantes operativo, administrativo y jurisdiccional, que es el escenario óptimo, y las sentencias por restitución, con una brecha de 176 millones de dólares. La 53 es posiblemente uno de los rubros de mayor criticidad dentro del Consejo de la Judicatura. En este se ha podido financiar el 100% de servicios básicos únicamente en planta central, combustibles y lubricantes a nivel nacional y los arriendos en planta central. Asimismo, los pasajes al interior y otros gastos que se requieren dentro del concurso y evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Está financiado parcialmente los servicios básicos de algunas direcciones provinciales. Asimismo, tenemos un déficit dentro de los procesos de seguridad. Por ejemplo, en Guayas, a partir de junio, ya no tendríamos, con el presupuesto asignado actualmente, ya no tendríamos cobertura para poder ampliar el contrato de seguridad durante todo el periodo hasta el 31 de diciembre del presente año. Dentro de mantenimiento, este grupo es uno de los que presentan mayor brecha, ¿no? El mantenimiento, los materiales de oficina, los suministros, arriendos de las direcciones provinciales, toners y viáticos. No está financiado en su totalidad ningún proceso de consultoría. Asimismo, el servicio de ofimática, que no es más que el servicio de Google, que nos provee de algunas herramientas como el correo electrónico, otras que utiliza estadística, el Google Meets, que es el que utilizan nuestros jueces para las sentencias, para las audiencias, perdón, no está financiado y se requiere un presupuesto de 4.6 millones de dólares que no puede hacerse o atenderse con un proceso plurianual. Asimismo, nos faltan recursos para el proceso de evaluación de fiscales, defensores, notarios, ayudantes y secretarios judiciales. La brecha en este grupo es de 36.4
4 millones de dólares. En la 57 se encuentra financiado el total de tasas e impuestos, el pago de mora patronal con las sentencias que se pagaron al 31 de diciembre del 2025 y presentamos un financiamiento parcial de la póliza de seguros, donde nos falta todavía 1.6 millones para poder cubrir el periodo total. Esto se ha logrado solventar parcialmente con una plurianual, donde se podrá destinar 2.4 millones de dólares aproximadamente para el periodo 2026 y a partir de eso pues nos toca gestionar la diferencia. No está financiado el pago de mora proyectado por sentencias de reparaciones económicas, donde de lo cual se registra una brecha de 7 millones aproximadamente. Del grupo 58 está financiado el total de pago de jubilaciones patronales de las personas jubiladas con código de trabajo. Como es de conocimiento institucional, el Consejo de la Judicatura arrastra una deuda acumulada en sentencias de 34 millones de dólares que no ha podido ser priorizado. Pese a que el año pasado se pudo optimizar el gasto público y se logró pagar las sentencias algunas sentencias de menos de 100.000 dólares, aún tenemos una brecha significativa de 4.8 millones. En bienes se ha logrado financiar la adquisición de 322 tablets o celulares que nos ayudarán a fortalecer el proceso de la gestión de citaciones, donde ya existe una aplicación que requiere de equipos móviles para poderlo poner en funcionamiento. Asimismo, se priorizó la adquisición de otros bienes para el Centro de Mediación de la Dirección Provincial de Guayas. No está financiado equipos informáticos, muebles de oficina, aires acondicionados, estanterías, maquinarias, vehículos, equipos audiovisuales, impresoras, escáneres, equipos para cámaras Gesell y cámaras de seguridad a nivel nacional. Para esto se requiere un presupuesto adicional de 10 millones de dólares aproximadamente. En resumen, respecto al presupuesto de gasto corriente, podemos ver que la mayor cantidad de recursos está destinado al grupo 51 con el 91.8%, que representa 329 millones de dólares, seguido del grupo 53 con 7.3 millones. El resto de grupos no supera los 100.000 dólares a nivel nacional y en la proforma global. El presupuesto total del gasto corriente, reitero, es de 358.6 millones distribuido en los 6 grupos de gasto. Ahora bien, el gasto no permanente o también denominado presupuesto de inversión es donde tratamos de solventar o atender la mayoría de necesidades que el presupuesto ordinario no lo permite. Es por esta razón que en el periodo 2025 se postuló un total de 10 proyectos. Pese a que el mismo Ministerio de Finanzas nos dio un dictamen favorable a cada uno de estos proyectos, al final la asignación presupuestaria fue de 6.9 millones para el proceso de jubilados. En este sentido, se habían postulado 2 proyectos de inversión relacionados a infraestructura tecnológica, específicamente la transformación digital y la interoperabilidad,
otros 2 proyectos por 7.2 millones de dólares destinados a la repotenciación tanto de muebles como del parque automotor, y otros 5 proyectos relacionados a infraestructura física, donde se buscaba repotenciar el edificio de la Corte Nacional de Justicia y la Dirección Provincial de Santo Domingo. Asimismo, estaba planteado el estudio y diseño de 3 proyectos que ya tenían estudios de factibilidad, que son Esmeraldas, Orellana, principalmente, de los que puedo destacar, por un total de 1.5 millones, generándonos actualmente, para el periodo específicamente del 2026, una brecha de 61 millones. Adicionalmente, tenemos 8 proyectos de inversión por pagar que ascienden a 18.9 millones, que corresponden a sentencias ejecutoriadas y contratos pendientes de pago de años anteriores. Continuemos. Es importante destacar que como medida preventiva o de atención frente a los proyectos no priorizados, se han hecho algunas gestiones con el Ministerio de Finanzas y nos hemos comprometido a gestionar durante el primer cuatrimestre con la Dirección Nacional de Talento Humano la ejecución del total de este proyecto para poder solicitar un incremento de techo presupuestario a algunos de los proyectos que ya cuentan con dictamen favorable. Esto se podría hacer siempre y cuando la gestión sea óptima. Planificar con lo que existe sin ocultar lo que falta es un acto de responsabilidad institucional y es la base sobre el cual ha trabajado la Dirección Nacional de Planificación. Hemos establecido claramente en el informe las necesidades y las brechas que nos limitan a una cobertura integral del servicio de justicia a nivel nacional. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, en este momento, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señores vocales, señor director general, señor secretario, directores nacionales. Una vez recibida la disposición del señor director general, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum CJDNJ-2026-0018 del 10 de enero del 2026, emite el siguiente informe jurídico, que de acuerdo al artículo 178 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, configurándolo como máxima autoridad administrativa del sistema judicial. Asimismo, el artículo 168 de la Constitución de la República consagra de que el principio de autonomía administrativa, económica y financiera de la función judicial, facultándola para organizarse y gestionar los recursos dentro del marco legal. Esta autonomía articula, según lo dispuesto el artículo 177 de la Constitución, quien define la estructura orgánica de la función judicial e impone la necesidad de una gestión administrativa coordinada. En ese contexto, el artículo 181, numeral 2 de la Constitución también atribuye expresamente que el Consejo de la Judicatura tiene la competencia para conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función judicial, a excepción de los órganos autónomos. Asimismo, el artículo 264, numeral 6 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial establece las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura en materia presupuestaria y normativa. El numeral 6 confiere la responsabilidad de elaborar la proforma presupuestaria de la función judicial y articular las propuestas a los órganos autónomos, mientras que el artículo 10 otorga la facultad de expedir, modificar y derogar reglamentos, manuales instructivos con sujeción a la Constitución y a la ley.
El artículo 5, numeral 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que todas las fases del ciclo presupuestario deben sujetarse a los lineamientos de planificación a todos los niveles de gobierno, obligando a la función judicial a alinear su planificación operativa y financiera con los objetivos de desarrollo nacional. En este marco, la Secretaría Nacional de Planificación y la Dirección de Planificación del Consejo de la Judicatura emitieron las directrices obligatorias para la formulación de la Programación Anual de Política Pública, Plan Operativo Anual 2026, y programación plurianual a través de los memorandos circular CJDNP-2025-0558, considerando el techo presupuestario comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante memorándum CJDNF-2025-5591. Y en ese sentido, esta dirección concluye de que el informe técnico emitido por la Dirección Nacional Financiera pues no contraviene ninguna disposición legal ni constitucional, por lo que esta Dirección Nacional presenta el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección General, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señora vocal, señores vocales, directores nacionales, señor secretario general, buenos días. En relación a este punto, en virtud que la Dirección Nacional de Planificación, que es el área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que el informe de la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2026 y Programación Plurianual del Consejo de la Judicatura, el mismo que fue remitido mediante memorándum circular número CJ-DNP-2026-008-MC de fecha 9 de enero del 2026, así como el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2026-0018-M de fecha 10 de enero del 2026, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, de conformidad con el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe y el proyecto de resolución para aprobar la programación anual de política pública, Plan Operativo Anual 2026, programación plurianual del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento pongo a consideración los informes. Quisiera en este momento hacer varias preguntas. Por favor, el área de planificación. Necesito que se informe al cuerpo colegiado. Usted ha manifestado que existen varias brechas. Requiero conocer si es que a través de las áreas pertinentes se hicieron los requerimientos de información y las gestiones ante el Ministerio de Finanzas y qué respuesta se tuvo del Ministerio de Finanzas para poder completar esas brechas. Sí, señor presidente. Ustedes recordarán que en octubre del año anterior se aprobó la Proforma 2026 y a partir de eso también se expusieron algunas brechas. Desde la necesidad de arriendos hasta lo de ofimática que les acabo de comentar, y por disposición suya, señor presidente, se generó un memorando al Ministerio de Finanzas exponiendo lo mínimo requerido para operar en el 2026. A partir de ese oficio no hemos tenido una respuesta del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, hace dos semanas aproximadamente, previo a esta proforma, también generamos una mesa de trabajo donde les volvimos a exponer estas necesidades. El Ministerio de Finanzas tiene pleno conocimiento del déficit que presentamos y lo que nos ha dicho es que en el transcurso del tiempo, a medida en que vayamos generando la necesidad, les hagamos los requerimientos necesarios para poder cubrir lo mínimo requerido dentro de este proceso. Otra pregunta, ¿cuántos recortes nos realizó el Ministerio de Finanzas? El año anterior nos recortó $3 millones que estaban destinados al proceso de jueces constitucionales, que fue lo que nos devolvió en este periodo. La ejecución del año 2025 fue una de las mejores que hemos tenido durante los últimos 3 años, que superó el 99.30%. Gastamos prácticamente
todo lo de servicios y bienes. Pagamos, además de eso, pudimos pagar reparaciones, mantenimientos, arriendo. Utilizamos el 99.67% aproximadamente de lo asignado en bienes y servicios. Lo único que se devolvió al Ministerio de Finanzas fue 1.2 millones de dólares que corresponde a la partida de los jueces que no pudieron ser reemplazados el año anterior, y es por esta razón que no llegamos al 100%. De lo contrario, hubiera sido incluso mucho más alta. Pero respecto a bienes y servicios, se ejecutó prácticamente todo. Gracias. ¿Alguna observación, por favor? Doctora Ruiz. Gracias, señor presidente, compañeros vocales. Yo tengo unas pequeñas observaciones. No ha habido mucho tiempo para realizar un análisis más minucioso. Sin embargo, de eso, pues yo sí considero que es importante dejar sentados algunos temas. Como podemos evidenciar, la situación crítica en la cual se encuentra la función judicial no es de ahora, no es algo que nos llame la atención, es un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años. En cuanto a la asignación presupuestaria, se refiere que si bien el Estado y sus diferentes órganos se están viendo afectados por esta falta de recursos, quisiera hacer una pequeña reflexión en un requerimiento puntual. Si revisamos el presupuesto, tanto de gasto corriente como de inversión, evidenciamos que la brecha presupuestaria es de alrededor de 337.685.701, es decir, algo que debería preocuparnos a todos. Incluso de lo asignado, tenemos financiamiento parcial para gastos operativos, esto es, gastos correspondientes a los grupos 53, por ejemplo, servicios básicos, y 58 bienes, lo cual implica que máximo hasta el primer trimestre del año tendríamos los recursos para pagar gastos de servicios básicos. Es así como le entendí a la directora. Eso significa que no tenemos financiamiento para procesos de suma importancia para este pleno, como son la evaluación de los servidores judiciales, sean estos jueces, defensores, fiscales, notarios y ayudantes y secretarios. Tampoco para procesos de selección de jueces temporales e inversión. Aquí hago un énfasis. En redes he visto mucho que nos están diciendo que estamos o vamos a seleccionar jueces temporales a dedo. Esta es la realidad, no tenemos presupuesto para poder hacer la selección de jueces temporales, para que únicamente tomen eso en cuenta las personas que nos atacan en redes. En inversión no existe asignación presupuestaria más que para proyectos de jubilaciones. Es decir, señor presidente, señores vocales, visto este escenario que es real, mi requerimiento a las áreas técnicas es que no dejemos para el último la gestión respecto a requerir al ente rector de las finanzas públicas el incremento del presupuesto mínimo para cubrir al menos los servicios básicos. Esa gestión debe ser oportuna. No podemos dejar de contar con las bolsas de seguros de los bienes. Eso es obligatorio por norma legal y en ese rubro tenemos solo un financiamiento parcial. Entonces depende de esa gestión que sostengamos los servicios judiciales con lo que tenemos. Aquí hago una reflexión. Decía Gisela hace un momento que teníamos un presupuesto para, si me recuerda, para pasajes internos de alrededor de 400 y pico de dólares. Yo sí quisiera que revisemos este rubro, por cuanto recordemos que yo vengo de Fiscalía y yo era la persona que asignaba y coordinaba la emisión de pasajes para alrededor de 5 unidades fiscales, y ustedes conocen cuál es el trabajo de los fiscales. Los fiscales hay que movilizarlos a diario, y no solo a un fiscal, sino a su equipo, y yo manejaba un rubro menor a $150,000. Entonces sí quisiera que se revise por favor ese rubro, y si es necesario que las áreas técnicas realicen un análisis para que estos recursos sean más bien reasignados a otras partidas que en este momento no tenemos presupuesto. Es decir, hagamos un análisis técnico y quedémonos con la cantidad que sea necesaria para suplir las necesidades que tenemos como Pleno y como CJ. Y finalmente, también, señor presidente, señores vocales, que se haga el respectivo seguimiento desde la dirección correspondiente para que las áreas operativas ejecuten el presupuesto asignado, porque lo peor que podría pasar es que, habiendo una brecha tan alta en la asignación para este año, nos recorten el presupuesto por falta de ejecución. De manera puntual,
tenemos el financiamiento para el proceso de selección de jueces constitucionales, avancemos. Por favor, que el equipo técnico, que las áreas técnicas se pongan a trabajar. Saquemos este tema, señor presidente. Hagamos seguimiento, señores vocales. Y no permitamos que este presupuesto nos retiren por falta de ejecución. Eso era lo que prácticamente quería poner en su conocimiento a usted, señor presidente y señores vocales. Gracias. Gracias. Antes de dar la palabra al doctor Favara, que haga solicitado la palabra, yo quiero ir más allá. Por favor, al final salga una disposición por despacho. La primera, que la Dirección de Planificación, en el término de 2 días, no más que eso, 2 días, tiene que establecer las prioridades y poner en conocimiento de las vocalías cuáles son las prioridades con las cuales vamos a entablar un diálogo con el Ministerio de Finanzas. De igual manera, encargar a la Dirección General que realice las gestiones para que en el menor tiempo posible el cuerpo colegiado, no solamente la presidencia, se reúna con el Ministerio de Finanzas. Y haciendo énfasis a lo que dice la doctora Ruiz respecto de la ejecución del gasto, los recortes y todo eso, solicito que igualmente en el término de 2 días la Dirección de Financiera, la Dirección de Planificación, de ser el caso, y las demás áreas pertinentes pongan en conocimiento a las vocalías todas las insistencias que se han realizado y las acciones correspondientes tendientes a defender el presupuesto. La reunión que definiríamos con el Ministerio de Economía y Finanzas debería ser encaminada a cortar un poco este tema de las brechas, pero sobre todo, como ha dicho la doctora, con el informe de prioridades que debe sacar la Dirección de Planificación de este año, debería entrar a financiamiento por lo menos de manera total el tema de las partidas de la Corte Nacional de Justicia, que está planificado para este año. Entonces eso tiene que asignar sí o sí el Ministerio, y adicionalmente lo que podría hacer de manera parcial por fases desde el tema de las evaluaciones. Otro tema que también existe un compromiso del Ministerio de Finanzas es el tema de recategorización. Entonces es un asunto que también el Ministerio se comprometió hace un año atrás en asignar ese recurso y veo que no está asignado. Doctor Favara, por favor, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señores vocales, señores director general, directores, funcionarios y ciudadanía que nos sigue a través de los medios digitales. Qué fácil es para la colectividad, qué fácil es de una cuenta de X o en cualquier otro medio criticar la actividad del Consejo de la Judicatura y de la Justicia, cuando la realidad es esta, cruda, sencilla y absolutamente preocupante. El Consejo de la Judicatura tiene una brecha de más de 300 millones de dólares para poder cumplir de manera óptima con sus funciones. ¿Y cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede llegar a ese punto de sostenibilidad financiera si no tenemos acceso a la atención oportuna, predecible, automática de aquellos recursos que son necesarios para la vida misma de la institución? Pero sin embargo de aquello, y a más de las observaciones que acertadamente se han hecho por quienes me precedieron en el uso de la palabra, yo considero de que podemos y debemos ser también proactivos y propositivos para obtener recursos de manera directa, de manera legal y automática. En primer lugar, quisiera pedir que Planificación Jurídico, al mismo tiempo, efectúe una gestión y un acercamiento con la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, el Distrito Metropolitano de Quito, porque ahí tienen una cuenta en la que se siguen acumulando todas aquellas multas derivadas de las infracciones de tránsito y que por varias veces han requerido a la Dirección Provincial de Pichincha finiquitar el procedimiento para hacer la transferencia de esos recursos que le pertenecen a la función judicial, y en este caso concretamente bajo la administración del Consejo de la Judicatura. Quisiera pedirle, señor presidente, que como una gestión de despacho
de Presidencia y planteado en este pleno, pues obtengamos una respuesta también en un término absolutamente prudencial, efectuando los acercamientos con los funcionarios respectivos de esta empresa municipal, por una parte. Por otra parte, en este momento la Asamblea, sin haber requerido un pronunciamiento expreso del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, está tramitando reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Me pregunto, con el respeto absoluto a los señores asambleístas y legisladores, si no habría sido lo procedente de que estas propuestas de reformas, bajo su iniciativa, que es su competencia, su prerrogativa, sean consultadas con el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la normativa esencial con la cual nosotros laboramos? Es el Código Orgánico de la Función Judicial y, sin embargo, que yo conozca por lo menos, no sé si estoy equivocado, jamás nos han pedido un criterio, un aporte, una opinión respecto de las reformas que se están adelantando. Pero ¿y por qué son interesantes para nosotros este tipo de propuestas legislativas o de reformas? No necesaria y únicamente para establecer procesos de control, procesos de sanción, procesos de selección y designación de funcionarios, sino fundamentalmente porque se pueden traducir en aquellos pautas, parámetros y luego disposiciones que le permitan a la función judicial financiar su actividad. La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 199 que las tasas que cobran los señores notarios, que son auxiliares y parte de la función judicial, ingresarán de manera directa al presupuesto general del Estado. Dice, los valores recuperados por concepto de tasas ingresarán al presupuesto general del Estado conforme lo que determine la ley. ¿Cuál debería ser la ley de manera primigenia? El Código de Organización y Planificación para las Finanzas Públicas. Así debería ser. Pero ¿y por qué no puede ser la ley el Código Orgánico de la Función Judicial? En donde se establezca, aunque debería lo justo ser que la integridad de las tasas notariales financien la función judicial, el Consejo de la Judicatura y sus actividades, que promedialmente en los últimos años arroja valores por alrededor de 80 millones de dólares que le deben y le pertenecen a la función judicial, van a engrosar o alimentar la cuenta única del Tesoro Nacional, es decir, del trabajo de los notarios, del pago de los usuarios, nada, absolutamente nada de manera directa se comparte para la actividad y el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, que hoy atraviesa los problemas que, de manera acertada y técnica, la Dirección de Planificación los ha evidenciado. Brechas por 300 millones de dólares y un poco más. ¿No será justo que esos 80 millones de dólares anuales o un porcentaje significativo de aquellos vaya directamente a financiar la actividad del Consejo de la Judicatura? Por supuesto que sí. Pero no que se nos diga que en el presupuesto que nos asignan y que cada vez es menor en proporción a la demanda, a las necesidades que tenemos, que se va quedando corto y por tanto la brecha sigue creciendo, que no nos digan que ya está incorporado, pues. Que no nos digan que ya es parte de lo que nos están asignando, porque entonces el gobierno del Estado está desatendiendo y se está olvidando de la función judicial, la que es, según todos los opinólogos, el causante de los males en este país, porque prácticamente a la justicia se la ha puesto al nivel de la delincuencia.
pero no le dan los recursos, pero no se pueden llenar vacantes, no se pueden hacer los concursos, el concurso de corte nacional, la propia evaluación no se puede efectuar porque no hay recursos económicos y eso debe saberlo la ciudadanía. Pero como somos propositivos y tenemos algo de creatividad, les decimos, si están reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, pongan ahí, porque lo dice la Constitución, que será una ley la que regule las tasas, la percepción de estas tasas y la distribución de las mismas, que por lo menos un 50% de cada año, lo recaudado por las tasas notariales, venga a financiar de manera automática, predecible y legal el Consejo de la Judicatura. Si solo el 50% nos asignarían, hablaríamos de alrededor de 40 millones anuales, con lo que iríamos reduciendo la brecha y podríamos con holgura salir por lo menos en nuestras necesidades urgentes. Propongámosle. Digámosles a los señores legisladores que no solamente fiscalicen, pero también nos ayuden, también le den las herramientas al Consejo de la Judicatura para poder cumplir sus funciones. Por otra parte, la propia Constitución de la República, en su artículo 11, establece en el número 8 del mismo, en el número 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Me pregunto, ¿el Consejo de la Judicatura ha iniciado los procesos de repetición contra aquellos funcionarios y empleados públicos que por su acción u omisión vulneraron derechos de servidores judiciales que han ameritado restituciones a sus cargos y el pago de indemnizaciones de más de 30 millones de dólares? Aquí se encuentra la justificación de por qué mi actitud vehemente, exhaustiva y objetiva en el tema de control de materia disciplinaria y sancionadora. Porque mañana más tarde, cada error que cometamos en este pleno, o que lo comete el director general, o que lo comete un director provincial, implica el resarcimiento de liquidaciones millonarias a favor de jueces o servidores que fueron destituidos inconstitucional o ilegalmente. Simple y sencillamente, más de 30 millones de dólares son a causa de la negligencia de quienes sentados aquí tuvieron en su oportunidad la posibilidad de verificar cuándo opera y cuándo no una destitución, una sanción, si se respetó el debido proceso, si las causas no estaban prescritas. Por eso es mi interés, no porque queremos garantizar impunidad a nadie, sino porque de eso el Estado tiene un perjuicio directo. El monto presupuestario de esos errores es del 10% del presupuesto general de la institución de cada año. Entonces, la pregunta es, ¿no será necesario y lógico para crear un precedente, porque así dice la Constitución y la ley, iniciar los procesos de repetición en contra de aquellos servidores que en su oportunidad generaron esas decisiones fuera de la Constitución y la ley? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces revisemos plenos anteriores,
directores generales anteriores, directores o subdirectores jurídicos de control disciplinario y directores provinciales. Solo allí tendrán la conciencia de hacer efectivamente bien su trabajo. ¿Qué le pasa a un servidor público cuando por su firma o su informe paga valores de manera inadecuada a un contratista? O es motivo de una investigación por peculado, o le glosan y se establece una responsabilidad civil, o pierde su cargo con una sanción administrativa. Y en el Consejo de la Judicatura, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha respondido por todos esos millones de dólares que hay que pagar y que nos están exigiendo y que en redes, en varios casos, nos dicen cuándo? Cuándo nos restituyen, cuándo nos pagan. Entonces, mi propuesta, que la dejo sentada a este pleno y al señor director jurídico y a planificación, es comenzar a hacer un desglose, un estudio de cada causa en la cual se ha dispuesto un pago, en algunos casos que bordean el $500,000, $300,000, quienes intervinieron en la formulación del acto administrativo, que fue después judicialmente revertido y se dispuso el reintegro y el pago. Iniciemos las acciones de repetición, vamos al Tribunal Contencioso Administrativo y ejerzamos eso que es una obligación y al mismo tiempo es un derecho que tiene el Estado para repetir en contra de quienes han actuado de manera inadecuada. Creería que si es que solo con estas dos sugerencias podemos de manera oportuna cambiar el horizonte, el panorama con un financiamiento que no sea dadivoso, que no sea de tantas gestiones, memos, oficios, visitas al Ministerio de Economía y Finanzas, sino que sea proveniente de una norma jurídica, de una ley, que sea automático, que sea predecible, que no nos importe quién gobierne y si estamos o no estamos gozando de la simpatía del ministro de Finanzas de turno o de la autoridad de turno, sino que sepan que la función judicial cuenta, a más de su presupuesto asignado anualmente, cuenta con los recursos que provienen de una norma, de la actividad que desempeñan los señores notarios, a quienes, valga la oportunidad para decirle a la ciudadanía, nadie les ha pedido la renuncia. Nadie les ha pedido la renuncia. Yo no sé, alguna señora legislador o legisladores en sus desvelos encuentran información desacertada. Esa comunicación que salió de la Dirección Provincial de Pichincha era para los que renunciaron ya a mediados del año anterior y esperaban que se atiendan sus renuncias porque solo hasta noviembre se puede liquidar justamente las tasas que se pagan, las contribuciones de participaciones que ellos pagan el Estado. Es precisamente y debería ser el motivo de nuestra contrarréplica a ellos, que no es porque les ha pedido nadie la renuncia. Ellos no saben o quieren desconocer que la propia Asamblea Nacional les blindó a los notarios y les tiene prorrogados en funciones más allá de un periodo. Están 13 años gracias a la Asamblea, que estableció una transitoria de que nadie les puede remover si es que primero no se los evalúa. Si no tenemos plata para evaluar a los jueces, defensores y fiscales, menos aún a los notarios. Entonces los legisladores también están hablando sin conocimiento de causa, ¿no? Ellos deberían preocuparse de que tengamos los recursos para poder evaluarles recién a los notarios. Nadie ha pedido renuncias porque no tenemos la posibilidad de hacerlo. En definitiva, para cerrar esta intervención, de mi parte, luego de reconocer que se hace un esfuerzo grande por parte de las áreas técnicas para mantener un equilibrio y caminar todos los días en la función, pongámonos en el plan de recuperar lo que nos corresponde. Multas generadas por contravenciones de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, que hasta el año pasado, por la información que disponía, eran más de $5 millones, y planteemos una reforma
ahora que se está tratando en el Código Orgánico de la Función Judicial en la Asamblea, ya pasó primer debate, hagamos un planteamiento de que se norme mediante ley lo que la Constitución estableció con una asignación automática de las tasas o participaciones notariales de un porcentaje no menor al 50% destinado de manera directa y automática a la función judicial. Gracias, señor presidente. Gracias, señor vocal. Están anotadas las disposiciones de despacho que serán leídas al final para buscar un acuerdo en común. ¿Existe alguna observación adicional? Si no existen observaciones adicionales al respecto, en este momento se ha presentado al cuerpo colegiado los informes, de igual manera el proyecto de resolución. Señor secretario, de lectura al proyecto de resolución, al articulado y posteriormente el título. Una vez proyectado, señor presidente, procedo con lo dispuesto. Artículo único. Aprobar la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2026 y programación plurianual del Consejo de la Judicatura, que contiene el informe y las matrices de los montos establecidos en los anexos que forman parte integrante de esta resolución, emitidos por la Dirección Nacional de Planificación. Disposición general. Única. La Dirección General, considerando que los techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para el ejercicio fiscal 2026 resultan insuficientes según el análisis técnico institucional, gestione la obtención de recursos adicionales para mitigar brechas y riesgos operativos. Para el efecto, en coordinación con las direcciones nacionales de planificación y financiera, realizará las acciones necesarias ante el ente rector de las finanzas públicas para solicitar el incremento presupuestario que garantice la ejecución integral de la planificación aprobada y la prestación continua, segura y eficiente del servicio de justicia. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Planificación Financiera y Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura. Segunda, la ejecución de la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2026 y programación plurianual del Consejo de la Judicatura se articulará a los planes, programas y proyectos aprobados por la Dirección General y Direcciones Provinciales, conforme a las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura. Tercera, la presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Comuníquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta aquí el texto del articulado propuesto. Procedo, señor presidente, a dar lectura al texto del título. Aprobar la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2026, programación plurianual del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Se pone a consideración, por favor, igual al final de la toma de la resolución, las disposiciones de despacho que han sido establecidas por las vocalías. Solicito por favor que se las tenga preparadas. En este momento, en cuanto a los informes al proyecto de resolución, se pone a consideración la misma. Si es que no existen más observaciones, se mociona la aprobación en los términos propuestos y con las observaciones que han dado cada una de las vocalías. Señor Apoyo a la moción. Señor presidente, Gracias. solamente una observación de forma nada Por más. favor. Es comuníquese, publíquese y cúmplase para que esto permita poder mandar al registro oficial como se ha hecho en ocasiones anteriores. Entonces, no solamente en la página web, la publicación ya procedería también en la página, así como también en el registro oficial. Pongo en consideración del Pleno. Gracias. Con las observaciones, Secretaría General. Existe un apoyo por parte de la vocalía. Secretaría, tome votación. ¿Me permite, señor presidente?
Vocal Alfredo Cuadros de Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Con las observaciones que han sido expuestas por las vocalías y que las áreas técnicas las tomen en cuenta. Además de las disposiciones de despacho que se impartirán hoy, solicito también a la coordinación de monitoreo que haga un seguimiento exhaustivo de los tiempos que se les ha dado a las áreas técnicas. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aprobar la programación anual de la política pública, Plan Operativo Anual 2026, programación plurianual del Consejo de la Judicatura. Por favor, las disposiciones de despacho, señor secretario de lectura en este punto. A las Sí. vocalías les solicito comedidamente que puedan escuchar a ver si es que hay que realizar algún ajuste o modificación. Señor presidente, recogiendo el debate de este pleno, la Secretaría General ha esbozado las disposiciones de despacho para conocimiento de los señores vocales y de la presidencia. Que la Dirección Nacional de Planificación, en el término de 2 días, establezca las prioridades y ponga en conocimiento de las vocalías las prioridades con las cuales se entablaría un diálogo con el Ministerio de Finanzas. La siguiente, que la Dirección General realice las gestiones necesarias para que, en el menor tiempo posible, el cuerpo colegiado se reúna con el Ministerio de Finanzas. Que en el término de 2 días, la Dirección Nacional Financiera y la Dirección Nacional de Planificación, de ser el caso, y las demás áreas técnicas remitan y pongan en conocimiento de las vocalías todas las insistencias que se han realizado tendientes a defender el presupuesto institucional. Esas serían las primeras que se dictó, señor presidente. También tenemos una que había sido propuesta por el señor doctor Fabián Favara, que es la siguiente: que la Dirección Nacional de Planificación, la Dirección Nacional Jurídica y la Dirección Nacional Jurídica efectúen una gestión y acercamiento con la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito a fin de que se entregue la información respecto de las multas derivadas por infracciones de tránsito, Esta sería en un memorando por separado. Las otras que se ponen en consideración de este pleno serían en un solo memorando, señor presidente, según lo recogido por la Secretaría General. Gracias. ¿Alguna observación adicional? Si no hay observaciones, serían esas disposiciones de despacho. Señor secretario. Señor presidente, sin objeciones, tomamos nota para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Señores vocales, corresponde el siguiente punto del orden del día. Solicitamos que las áreas técnicas puedan ingresar a esta sala. Gracias. Continúe. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1. OFS 0909 SNCD 2024-BL. Prescribe martes 13 de enero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián Larco. Muchas gracias, señor presidente, señora vocal, señores vocales y a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios digitales. En el presente caso, la sumariada es la abogada Beatriz Eulalia Arellano Barriga por sus actuaciones como directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Para un mayor detalle sobre el presente caso, le doy paso con su venia, señor presidente, al área técnica. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. A la abogada Beatriz Eulalia Arellano Barriga, por sus actuaciones como directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura encargada, se le imputó el presunto cometimiento de las siguientes infracciones disciplinarias.
el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, debido a que mediante auto de 30 de octubre de 2024, dentro del sumario disciplinario número 06001-2024-005S, dispuso el inicio de un sumario disciplinario en contra de un director provincial, lo cual le corresponde únicamente al Pleno del Consejo de la Judicatura, en razón de la competencia, por lo que habría inobservado el literal D del artículo 7 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, en concordancia con lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, además de que presuntamente habría transgredido los principios rectores de los procedimientos disciplinarios contenidos en el artículo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, y como segundo punto, el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto mediante auto de 10 de octubre de 2024 habría declarado de manera errónea la nulidad del expediente disciplinario número 06001-2024-005S, lo cual implicaría la presunta falta de fundamentación o motivación. Respecto a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, el hecho constitutivo de infracción se refiere al auto de 30 de octubre del 2024, en el cual la sumariada de forma errónea dispuso el inicio de un sumario disciplinario presuntamente sin tener competencia para hacerlo, pues dicha atribución le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, por lo que habría inobservado las siguientes normas. Literal D del artículo 7 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, que textualmente establece como atribución del Pleno del Consejo de la Judicatura conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusieron respecto a la decisión de inadmitir a trámite las denuncias presentadas en contra de las y los servidores judiciales comprendidos en el inciso final del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, de la lectura de esta norma no se desprende que la autoridad provincial sumariada haya conocido ni resuelto acerca de recurso de apelación alguno, en razón de lo cual no se le puede atribuir el incumplimiento de esta norma, pues su actuación presuntamente irregular fue emitir un auto en el que dispuso el inicio de un sumario disciplinario en contra de un ex servidor judicial en su calidad de director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. En esta línea, una de las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, así como lo delimita cuál es el órgano encargado de sustanciar y resolver cada uno de los sumarios disciplinarios. No obstante, en el presente caso se ha evidenciado que dichas normas no fueron incumplidas por la sumariada, en tal virtud mal podría declararse a la directora provincial sumariada responsable del cometimiento de una infracción disciplinaria que sancione el incumplimiento de normas. De esta manera, al no haberse determinado la responsabilidad de la sumariada en el incumplimiento de las normas y consecuentemente en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, es pertinente ratificar su estado de inocencia. Respecto a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, se observa que dentro del expediente disciplinario número 6001-2024-005S, mediante auto de 10 de octubre de 2024, la abogada Beatriz Eulalia Arellano Barriga, en su calidad de directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, encargada a esa fecha, declaró la nulidad del referido expediente debido a dos actuaciones que presuntamente vulneran el debido proceso. En relación a la primera, la sumariada indicó lo siguiente: en el expediente disciplinario analizado, los servidores judiciales, doctores Luis Enrique Donoso Basante, Osvaldo Vinicio Ruiz Falconi y Fabián Heriberto Toscano Broncano, no fueron notificados con el auto dictado el 5 de febrero de 2024 a las 15:30, que conllevó a una contestación mediante oficio número 0027-2024 MCA de 25 de marzo del 2024, suscrito por las juezas nacionales Mercedes Caicedo, Tita Bravo Quijano y Daniela Camacho Herold. Posterior al escrito de contestación del sumario disciplinario ingresado el 20 de marzo de 2024, sin que en el momento oportuno los servidores judiciales sumariados pueden ejercer su contradicción. En este contexto se debe identificar que el auto de 5 de febrero del 2024, el que hace alusión a la sumariada, fue emitido previo al inicio del sumario disciplinario en referencia a fin de que la Dirección Provincial de Chimborazo cuente con la información necesaria para el inicio del referido sumario, en virtud de lo cual mal podría notificarse un auto a uno o varios servidores judiciales que ni siquiera ostentaban la calidad de sumariados, por cuanto a esa fecha no existía sumario disciplinario. De esta manera, se comprueba que el auto de nulidad emitido por la hoy sumariada no contiene norma alguna en la cual se fundamente para aseverar que la providencia de 5 de febrero del 2024 debía ser notificada a los servidores judiciales Luis Enrique Donoso Basante, Osvaldo Vinicio Ruiz Falconi y Fabián Heriberto Toscano Broncano, posteriormente sumariados. Y como esa falta de notificación pudo afectar al derecho a la defensa de las partes, teniendo en cuenta que hasta esa fecha no se contaba con un sumario disciplinario iniciado.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que una vez iniciado el sumario disciplinario, la autoridad provincial tiene la obligación de notificar con el auto de inicio y demás notificación relevante a los sumariados, y de no hacerlo, esto podría constituir una vulneración al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa. No obstante, en su auto de nulidad de 10 de octubre de 2024, la autoridad provincial sumariada no realizó un análisis de la notificación del auto de inicio, de ser el caso, sino que basa su decisión en una actuación de simple administración emitida antes del inicio del respectivo sumario disciplinario. Respecto al segundo hecho por el cual la sumariada en el auto de nulidad de 10 de octubre del 2024 declaró la nulidad fue el siguiente. Finalmente, la prueba anunciada por los servidores judiciales, al no ser proveída correctamente en auto de 26 de marzo del 2024 a las 16:37, no permitió que ingresen al expediente disciplinario 2 pruebas documentales que fueron requeridas expresamente por los servidores judiciales en el escrito de contestación del sumario disciplinario ingresado el 20 de marzo del 2024. Respecto de este hecho, de la lectura íntegra del referido auto, se observa que la autoridad provincial no enuncia norma alguna con la que pueda fundamentar que la falta de despacho de prueba por parte de la Administración constituye una incorrección en el trámite que debe seguirse en cada sumario disciplinario, es decir, tampoco se realizó un análisis fáctico ni jurídico de este hecho, más aún cuando de que declararse la nulidad por dicha vulneración, la misma debía haberse declarado desde el auto de apertura de prueba del sumario disciplinario. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la abogada Beatriz Eulalia Arellano Barriga por sus actuaciones como directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura encargada, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la abogada Beatriz Eulalia Arellano Barriga por sus actuaciones como directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura encargada la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 15 días. Tercero, ratificar el estado de inocencia de la abogada Beatriz Eulalia Arellano Barriga por sus actuaciones como directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura por la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra. Señor presidente, del análisis realizado al expediente, se concluye que no se configura la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17, artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto las actuaciones atribuidas a la sumariada no constituyen inobservancia de competencia ni incumplimiento normativo. En efecto, ni en el tercer inciso del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, ni en el literal D del artículo 7 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial resultan aplicables al supuesto fáctico examinado. Al no haberse tramitado denuncia ni haberse conocido resuelto recurso de apelación alguno por parte de la sumariada, limitándose su actuación a disponer el inicio de un proceso sumario sin que ello configure ejercicio de potestad sancionadora. Por otra parte, respecto de la infracción prevista en el artículo 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, es importante señalar que el Consejo de la Judicatura carece de competencia para determinar si el auto de nulidad del 10 de octubre de 2024, dictado por la sumariada, adolece de falta de motivación o contiene errores jurídicos, tal como se sostiene en la resolución impugnada. Toda vez que el artículo 9 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial no le atribuye dicha facultad. En consecuencia, la actuación administrativa referida contraviene el principio de competencia y vulnera lo previsto en el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República, que impone a toda autoridad el deber de garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. En mérito de lo expuesto, del análisis de los hechos y de los elementos probatorios, no se ha evidenciado que la sumariada haya incurrido en la infracción imputada, por lo que, al no haberse configurado responsabilidad administrativa por falta de motivación, correspondería declarar su inocencia respecto de la infracción prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial.
A continuación, señor presidente, le doy paso a mis compañeros vocales en caso de que tengan algún comentario u observación sobre el presente caso. Doctora Ruiz. Gracias, señor presidente. Efectivamente, esta vocalía ha hecho un análisis minucioso del expediente y lo que hemos encontrado es que la resolución emitida por la sumariada el 10 de octubre de 2024, me refiero específicamente a los hechos que han sido imputados con base en el artículo 108.6, ¿sí? La alegación dice que se ha declarado de manera errónea la nulidad del expediente disciplinario número 0601-2024-005S. Efectivamente, no constituye un vicio de motivación, esto al amparo de la sentencia 1158-17-P21 de la Corte Constitucional. Finalmente, es importante mencionar que dentro de las facultades y competencias del Pleno del Consejo de la Judicatura no se encuentra realizar un control de legalidad o constitucionalidad de las resoluciones tomadas por los directores provinciales dentro de sus competencias. Esto es una potestad que le corresponde única y exclusivamente a los jueces competentes, que una vez accionados dentro de los procesos judiciales realicen el correspondiente control de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos. Es decir, señor presidente, señores vocales, yo en esta parte coincido con el argumento y la exposición que ha hecho el ponente en este caso. Y pues me reservo el derecho a votar en el momento que corresponda. Gracias. ¿Alguna intervención, doctor Javara? Sí, gracias, señor presidente. Respecto a este tema, me voy a permitir discrepar respetuosamente de mis compañeros vocales. Voy a decirlo por qué. El artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: a la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de hasta 30 días por las siguientes infracciones: la servidora o el servidor, judicial o administrativo. Y voy a decir por qué. El número 6 del mismo artículo dice: no fundamentar debidamente sus actos administrativos. No se refiere exclusivamente para los jueces de esta disposición, también es para las autoridades administrativas del Consejo. No fundamentar debidamente sus actos administrativos. Solo los jueces dictan actos jurisdiccionales, resoluciones, decretos, sentencias, pero los directores provinciales pueden dictar un auto de nulidad, un auto de apertura sumario y cualquier otro de esa naturaleza. O cuando se haya declarado en vía jurisdiccional que las sentencias o resoluciones han violado las garantías constitucionales de la norma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República. Este numeral tiene dos presupuestos. Uno, para quienes administrativamente inobservan su deber de motivación y cuando jurisdiccionalmente no se haya determinado la violación de estas garantías y estos derechos en una sentencia o resolución. Es decir, es en cualquiera de las dos opciones que debe aplicar este artículo del Código Orgánico. Por otra parte, quiero preguntarle al señor subdirector de Control Disciplinario, ¿qué facultad tiene este Pleno para en primer nivel o en primera instancia imponer una sanción de suspensión de conformidad con este artículo? Le voy a leer por qué. El 280 del Código Orgánico dice: funciones a la directora o al director general le corresponde de manera privativa. Número 7. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de las Cortes provinciales, a las directoras o a los directores regionales, a las directoras o a los directores provinciales y a las directoras o a los directores nacionales de las unidades administrativas y demás servidoras y servidores de la función judicial. La resolución de suspensión será susceptible de apelación
ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, de la revisión del expediente, aquí no hay ninguna apelación. Nos quiere el señor subdirector llevar a que nosotros incumplamos las normas, de que nosotros violemos el debido proceso. ¿Cuál es el detenimiento? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la función técnica de la Subdirección de Control Disciplinario de presentarnos un proyecto que no proviene de una apelación? A través suyo, señor presidente, quisiera que el doctor Berresueta nos conteste cuál es nuestra facultad para pronunciarnos en primera instancia respecto de una suspensión de la servidora, en esa época directora, ahora jueza provincial, pero que igual están sometidos a la competencia sancionadora por este tipo de infracciones del señor director general del Consejo. ¿En qué momento el director general le impuso la sanción y en qué momento la servidora apeló para que seamos nosotros quien debamos declarar la imposición de esa sanción? Quisiera que tenga la bondad de contestarnos. La área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario ha actuado de conformidad a lo previsto en el artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en el último, considerando, señala lo siguiente: artículo 114, iniciación de sumarios disciplinarios en caso de denuncias en contra de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, del director general, de los directores regionales o provinciales y de los directores de las comisiones o unidades. Será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tramite los sumarios e imponga las sanciones correspondientes. Hasta aquí, señor presidente. Doctor, favor. Yo le voy a mencionar que también hay otras normas que están contempladas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, ¿no?, donde se establece igual un régimen excepcional para los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero en el presente caso no es el Pleno la autoridad que debe sancionarlo. No es el Pleno, es la Subdirección de Control Disciplinario la que tramita en este nivel, pero es el director general el que debe imponer las sanciones. Es el Pleno de manera privativa el que debe imponer las sanciones, porque yo le pregunto, ¿y ante quién va a apelar de la decisión que nosotros adoptemos la servidora? ¿Ante quién va a ir? ¿Cuál es la segunda instancia para que pueda ella recurrir en vía administrativa de lo que nosotros decidamos? ¿Quién? O sea que, según su tesis, aquí se agota la vía administrativa o la sede administrativa y tiene que ir directamente a una vía contenciosa administrativa si fuera del caso. Es el director general, independientemente de que lo tramite el Pleno del Consejo, es el director general que de manera privativa, salvo el caso de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, que así los tramite y resuelve el Pleno en primer nivel, pero porque lo dice el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿quién va a solventar esa falta de derecho a un doble conforme, el derecho a una apelación, si no es el mismísimo Pleno del Consejo de la Judicatura? ¿Ante quién va a recurrir? ¿Ante el director general? Que tenga la bondad de contestarnos cuál es la segunda instancia o el derecho a apelar que tendría la servidora con esa tesis. Con su autorización, señor presidente, muchas gracias. Señor presidente, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, voy a hablar desde el año en que yo estuve en la subdirección, que es el año 2017. El Pleno del Consejo de la Judicatura ha venido sustanciando y sancionando a los directores provinciales, sustanciando la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y sancionando el Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme lo establece el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. De la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura no existe recurso alguno, por ende, los servidores que están contemplados en este último inciso del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el director general, los directores regionales o provinciales o los directores de las comisiones o unidades,
deben someterse a la justicia ordinaria para poder someter a conocimiento el acto administrativo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y en este caso, ¿cuál fue la denuncia, señor subdirector? En el presente caso se inicia el sumario disciplinario en virtud del análisis que se efectuó una vez que se remitió por parte de la directora provincial, que se remitió y se puso en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura un informe de conocimiento, dado que la nulidad se había declarado de un acto inexistente, dado que el auto de inicio aún no había sido emitido. El Pleno del Consejo de la Judicatura en esa fecha dispuso que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario inicie el proceso disciplinario en contra de la hoy servidora judicial sumariada. Entonces no nos encontramos frente al presupuesto fáctico de una denuncia. Si de la lectura sencilla de lo que usted nos dio a conocer dice, en caso de denuncias, no dice en caso de actuar de oficio, en caso de denuncias en contra de jueces con jueces de la Corte Nacional de Justicia, del director general y de los directores regionales y provinciales y de los directores de las comisiones unidades, será el Pleno del Consejo de la Judicatura quien tramite los sumarios e imponga las sanciones correspondientes. ¿Dónde está la denuncia? Como señalé anteriormente, señor presidente, señores vocales, el Pleno del Consejo de la Judicatura, ha venido tomando la competencia tanto en denuncias como en actos de oficio en contra de los servidores señalados, iniciando y sustanciando el Pleno del Consejo de la Judicatura e imponiendo las sanciones. Asimismo, al transcurso de los plenos del Consejo de la Judicatura, que han tomado conocimiento, aun cuando se han hecho intervenciones a las direcciones provinciales, ha sido el Pleno del Consejo de la Judicatura quien ha sustanciado el sumario disciplinario por intermedio de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y ha impuesto las sanciones a los directores provinciales. Hasta aquí, señor presidente. Señor presidente, con esa información y una vez que el señor subdirector quiere inducirnos a incurrir en infracción disciplinaria del artículo 107, número 17, que es el cabal cumplimiento y observancia de las normas y disposiciones, yo me pronuncio por devolverle ese informe, que se investigue, ¿no? Que se investigue la actitud del señor subdirector de control disciplinario y de todos quienes hayan intervenido antes, llevando un incumplimiento de normas. En el derecho público solo podemos hacer lo que esté escrito. Aquí no hay cuestión de interpretar y de que lo mismo le da oficio, queja o denuncia. Tenemos muy claro la forma de iniciar un proceso. Denuncia, queja o de oficio. En esta causa del detalle que usted nos acaba de mencionar es de oficio. Y el trámite era diferente. Y mi imposición le correspondía al director general, de conformidad a la norma que he dado lectura. Si es que hubiese existido denuncia, tramítela y preséntela al Pleno. En el presente caso no existió denuncia y usted nos pretende llevar y nos sugiere incumplir con el ordenamiento jurídico. Y por eso mañana más tarde nos vemos obligados a pagar reparaciones a los funcionarios que acuden a la justicia y encuentran de que se vulneró su derecho al debido proceso, como en el presente caso. Gracias. Señor presidente, si me permite la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. En el artículo 8, al momento de hablar de las atribuciones del director general, señala lo siguiente. Atribuciones de la o el director general. A la o el director general del Consejo de la Judicatura le corresponde: a. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin goce de remuneración a las y los servidores judiciales, con excepción de los comprendidos en el inciso final del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, en el literal B, señala lo siguiente: resolver el inicio de la investigación o del sumario disciplinario cuando en la tramitación de las faltas tipificadas en el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial verifique la existencia de hechos que presumiblemente constituyan infracción disciplinaria, con excepción, nuevamente, de los servidores judiciales comprendidos en el inciso final del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial y las faltas tipificadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, señor presidente, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en ningún momento
ha pretendido inducir al error al Pleno del Consejo de la Judicatura, tanto más que, como he señalado en el reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, le impide al director general imponer la sanción de suspensión de funciones a los funcionarios previstos en el inciso final del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, que, como señalé anteriormente, es a jueces con jueces de la Corte Nacional de Justicia, director general, directores regionales, directores provinciales y directores de los órganos autónomos. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, doctor Sí, Cuadros. bien, solo una acotación para finalizar. Yo estoy de acuerdo con lo que lee el doctor Berresueta. Sin eso no estamos en desacuerdo. Es la forma de inicio del procedimiento sancionador. Cuando existe denuncia, y aquí no existe denuncia, ahí se excepcionan los del inciso final de 114. Aquí no existe denuncia. Y si no existe denuncia, no estamos en ese presupuesto jurídico. O sea, pretender tapar el sol con un dedo ya resulta peligroso, señor presidente, señores vocales. Resulta peligroso. Doctor Cuadros tiene la palabra, posteriormente la doctora Ruiz. Sí, muchas gracias, señor presidente. Desde nuestro punto de vista, me refiero a la vocalía, el artículo 280, numeral séptimo del Código Orgánico de la Función Judicial es muy claro en el sentido de determinar quién tiene la competencia para este tipo de situaciones. Luego de esto también, el último inciso del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial también es bastante claro. Coincidimos en que obviamente se dice que es el Pleno el que tiene que sancionar este tipo de situaciones, pero en el caso de denuncias. Aquí tenemos muy claro, y la información que se nos ha hecho llegar, es que el presente trámite no se inició por una denuncia, se inició de oficio. Entonces, ese presupuesto, como bien lo ha notado el doctor Favara al final, del 114 no aplica para el presente expediente que estamos revisando en este momento. De lo que se puede identificar, yo sí veo que si se acoge la recomendación del área técnica, tendríamos o incurriríamos en algunas vulneraciones al debido proceso. O sea, primero, vulneración en el trámite respectivo. Segundo, que la sanción va a ser impuesta por una autoridad que no es competente. Y tercero, también vamos a incurrir en una vulneración al derecho del doble conforme, el derecho de recurrir que tendría en este caso la servidora. Y esto también de paso va afectando la seguridad jurídica, que como todos sabemos básicamente es reglas claras y cumplir esas reglas que están claras y previamente establecidas. Entonces identifico que habrían algunas vulneraciones constitucionales, vulneraciones al debido proceso, que luego pueden rebotar justamente ¿a quién? A este Pleno. Entonces, ante esa situación coincido con el razonamiento de este proceso administrativo que ha realizado el doctor Favara, y yo me inclinaría por dictar la nulidad de este trámite por todo lo que hemos anotado. Gracias. Doctora Ruiz, tiene la palabra. Sí, únicamente yo quería hacer ciertas precisiones con base a la intervención que hizo el doctor Favara. Nosotros, o al menos mi posición en ningún momento ha sido de que esta norma no le aplique a la funcionaria, el 108.6. ¿Sí? Sino que lo que nosotros estamos diciendo desde el análisis de los hechos versus lo que consta en el expediente, a nuestro criterio, sí se encuentra motivada. ¿Sí? Entonces, si hacemos el análisis más allá de los temas de violación de trámite que acaban de evidenciar tanto el doctor Favara como el doctor Cuadros, más allá de esa posible nulidad, también existe un adicional de que los hechos no configuran la infracción. Es decir, a mi criterio, y entiendo que al criterio también del vocal que ha hecho la ponencia, correspondería desde ese análisis ratificarle también el estado de inocencia, ¿sí? Porque a nuestro criterio se encuentra motivada la resolución por la cual se le ha iniciado el expediente disciplinario. Solamente quería que quede claro que esa es la posición nuestra, más allá de que acogemos, y por supuesto, después de la explicación que nos ha hecho el doctor Favara, el doctor Cuadros, queda claro que habría una vulneración de trámite y sí sería bueno pues de que de su lado hagan una moción y también del lado de Damián para ver cómo finalmente resolvemos este tema. Señor presidente, recogiendo las observaciones de mis compañeros vocales y considerando que este expediente prescribe justamente el día de hoy, 13 de enero,
Mi moción, voy a lanzar mi moción, sin prejuicio de que ustedes puedan mencionar algo distinto, sería declarar la inocencia de la sumariada y se procede a realizar la modificación del artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este caso se ratificaría el estado de inocencia en este... Una consulta, que si nosotros no seríamos competentes para establecer la decisión, no seríamos competentes para establecer ni la inocencia, teníamos, mi recomendación, obviamente, es la nulidad, mejor dicho, porque en cualquier sentido que nosotros decíamos, estamos diciendo que no somos competentes para dictar una resolución en cualquier sentido, en primera instancia. El competente debería ser el director general. Entonces, bajo esa óptica, lo adecuado sería la nulidad. Y es lo que me permito recomendar en todo caso. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Por paso Sí. para que haga la moción. Claro, tiene la palabra, el doctor Fabra también tenía que ser. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, no nos hemos entrado a pronunciar en el tema de fondo. Como bien aclara la doctora Magali Ruiz, esa era una posición respecto ya del análisis de la actuación de la funcionaria sumariada. Es decir, en eso ni siquiera nos hemos llegado a pronunciar porque detectamos vicios de validez del procedimiento en sí mismo. En tal razón, ¿cómo se subsana la vulneración de trámite o los vicios de trámite? Se subsanan a través de una declaratoria de nulidad, como bien lo ha manifestado el doctor Alfredo Cuadros. En tal razón, mi moción sería, el de una vez que el Pleno del Consejo ha tomado conocimiento de esta causa, declarar la nulidad del mencionado trámite a costa del o los servidores de control disciplinario que hayan intervenido en la tramitación del mismo e iniciar una investigación respecto de la posible infracción del artículo 107, número 17, que determina de que incurren en este tipo de infracción quienes incumplen o dejan de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, salvo que exista, dice, otra sanción expresa para dicho incumplimiento. Es decir, las dos partes serían parte de la moción, declarar la nulidad por todos los vicios procedimentales que hemos detectado y también el iniciar una investigación respecto de la responsabilidad de todos los servidores que hayan intervenido en esta causa que estaba llevando a cometer una vulneración del debido proceso al Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí mi moción, señor presidente. Gracias, doctora Ruiz. ¿Tiene la palabra? Sí, únicamente para apoyar la moción del doctor Favara, quisiera hacer referencia a que este tema también se encuentra ya determinado en la sentencia 22-22-IN 24 de la Corte Constitucional, específicamente párrafos 23 y 54. Únicamente quería que se tome en cuenta y, por supuesto, acogería y apoyaría la moción del doctor Favara. Que se añada, yo de mi parte no tengo inconveniente que se incorpore a la moción esa... Gracias. El área técnica tiene, por favor, clara la moción que existe en este momento. Sí, señor presidente, sería declarar la nulidad del expediente disciplinario OFS 0909 SNSD 2024 BL desde el auto de inicio del sumario disciplinario efectuado, no, desde la no sé desde qué acto se va a declarar la nulidad. Desde que se inicia el sumario, Desde el auto, de apertura del sumario. Desde el auto de inicio del sumario disciplinario de 13 de enero de 2025. Disponer la investigación de la... Déjeme ver porque aquí entra... Disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación en virtud de la nulidad resuelta en el presente caso. Perdón, ¿por qué a Pichincha?
Es que aquí habría que determinar, señor vocal, el sumario disciplinario, este sumario disciplinario se inició en virtud de una disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura. La directora de Chimborazo lo inician en la Subdirección Nacional de Así Control es. Disciplinario, entonces es aquí, Sí, en pero donde se tiene que inicia- iniciarse a los funcionarios se que inicia- hayan intervenido desde aquí. Así es, pero se inicia por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario está bajo la competencia de la Dirección Provincial de Pichincha. Perfecto, entonces si es así, que sea, pero dejo aclarado que se trata de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Así es. Gracias. Entonces existe una moción. ¿Sí? La coge. Apoyo la moción. ¿Quién lanza la moción para que dentro del procedimiento parlamentario que hiciste una moción planteada Sí. por el doctor Favara y un apoyo del economista Damián Larco? Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara A Gallardo. favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 4.2, MOT P0782 de CNCD 2025-KR. Prescribe miércoles 14 de enero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días una vez más con todos. Me toca la ponencia de este expediente disciplinario identificado con el número MOTP-0782-SNCD-2025-KR, el cual la sumariada es la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial de Napo. En concreto, en la imputación se indica de que este sumario disciplinario se inicia por cuanto la mencionada licenciada, en sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial de Napo, incurrió en varias sanciones pecuniarias dentro de un periodo establecido del 5 de septiembre de 2024 hasta el 29 de octubre de 2024. Esto se dice que incurrió en 8 sanciones en varios expedientes que están determinados en la información que se nos ha hecho llegar. Por lo tanto, se indica que la imputación concreta es que ha incurrido en la infracción del numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con su venia, señor presidente, doy la palabra al área técnica para que continúe con la exposición de este caso. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso se evidencia que la servidora sumariada ha sido sancionada pecuniariamente por 7 ocasiones, conforme el siguiente detalle, con resolución emitida dentro del expediente número AP 0356 SNCD 2024 JH de 5 de septiembre del 2024, en la que se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Con resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente número AP 0422 SNCD 2024 JS de 22 de octubre de 2024, en la que se ratificó la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración. Con resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente número AP 0539 SNCD 2024 KM de 22 de octubre de 2024, en la que se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Con resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente número AP 0467 SNCD 2024 KM de 22 de octubre del 2024, en la que se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Con resolución emitida dentro del expediente, con resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente número AP 0590 SNCD 2024 JH de 24 de octubre del 2024, en la que se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Con resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente número AP 0420 SNCD 2024 JS de 29 de octubre de 2024, por medio de la cual se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Finalmente, con resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente número AP 0468 SNCD 2024 LV de 29 de octubre de 2024, en la cual se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. De las resoluciones sancionatorias antes expuestas, evidencia que la servidora judicial sumariada de su conducta
al presupuesto jurídico establecido en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de 1 año. En virtud de estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado de 3 de julio de 2025 emitido por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber sido sancionada disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de 1 año. Tercero, imponer a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo de la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución de la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Tiene la palabra, doctor Cuadros, cierto? Sí. Bueno, en este caso me permito mocionar que se acepte la recomendación del área técnica y creo que el caso es bastante claro. Apoyo la moción. Por favor, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Corresponde el siguiente punto, 4.3 AP 1347 SNCD 2025-LB. Prescribe jueves 15 de enero de 2026. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Por favor, tiene la palabra. Gracias. El expediente que me ha sido asignado como ponencia corresponde o tiene la asignatura AP-1347-CNCD-2025. El sumariado es Nicole Isabel Dávila Mantilla en sus funciones como gestora de archivo de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñequito, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. La infracción imputada a ella es el 107, numeral 1 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los hechos son los siguientes. La sumariada no habría registrado normalmente sus marcaciones diarias del trabajo los días 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2024. Por otra parte, los días 23, 26 y 27 de agosto de 2024 habría abandonado su puesto de trabajo y no observando los artículos 100, numeral 3 y 103, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también los artículos 9, 13 y 15 del Reglamento para el Control de Asistencia de Personal, reconocimiento de horas ordinarias y suplementarias sin que exista ningún formulario de permiso que los justifique en el sistema de talento humano de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, por lo que habría incurrido en las faltas previstas que yo ya había mencionado. Adicionalmente, tenemos como insumos que esta señorita ya tendría pues varias sanciones similares. Tiene 5 infracciones, todas por el artículo 107, numeral 1. La infracción de fallas de marcación se deberá, básicamente es lo que nosotros tenemos en el expediente, por lo tanto, si bien es cierto, nosotros hemos analizado en varias ocasiones que las faltas de marcaciones podrían ser subsanadas, este es un caso pues excepcional, por la cual al menos esta vocalía considera que en este caso en particular se subsumen los hechos a la infracción y que por lo tanto pues sin un mayor análisis se debería aceptar la recomendación que nos hace en este caso el área técnica, salvo que alguno de mis otros compañeros vocales pues tengan alguna otra observación. Esa sería mi moción. Doctor Favara. Gracias, señor presidente. No sé si me permite, doctora Magali,
hacer un aditamento en el sentido de que hay que observar a la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Pichincha, que debe llevar también un registro de la reiteración de faltas de similar naturaleza de la servidora judicial, gestora de archivo de la Unidad Judicial Civil, para que, si es que se incurre nuevamente en este tipo de infracción o si es reiterativo, vayamos avanzando en la graduación de la falta, es decir, pasar de la imposición de la amonestación escrita a la sanción pecuniaria administrativa, a la multa, porque la triple reiteración de aquella en un año pues ya da lugar a una sanción mucho más grave, porque si no, estamos viendo de que una tras otra de las veces, si bien son infracciones leves, pero sin embargo ya es casi un modus operandi de la funcionaria. Entonces la observación sería destinada a observar o exhortar a la Dirección Provincial en el ámbito disciplinario de la provincia de Pichincha que vaya tomando nota y registre de las reiteraciones o de la reiteración más bien en este tipo de faltas de la misma servidora para la adecuada modulación de la sanción en el futuro. Gracias. Por favor, que el área técnica tome en cuenta lo indicado por el doctor Favara. Si la objeción de la ponente, en este momento hay una moción. Doctora, ¿sí lanzó la moción? Esto era que se acoja la recomendación del área técnica y sumando la observación que haría el doctor Favara es que sería más bien una gestión de despacho para que se dirija al director provincial en el sentido que ha referido el doctor Favara. Apoyo la moción. Secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. La disposición de despacho que había planteado el doctor Favara, por favor. Doctor Favara, ¿sí podría repetir para que Secretaría tome nota, por favor? La disposición de despacho. Que en relación a la servidora judicial que ha sido sumariada y que acaba de ser conocida en este pleno, se disponga a la Dirección Provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario que en lo posterior, si es que existe una reincidencia en este tipo de faltas del 107.1, se module, ¿no? Agravando, por supuesto, la sanción a imponer en razón de la continuidad o reiteración en este tipo de faltas administrativas. Sería esa la moción. La disposición de despacho. Tomamos nota, señor presidente. ¿Existe alguna objeción de los señores vocales? Ninguna. Sin objeciones, se toma nota para el correspondiente despacho. Gracias, Secretaría. Por favor, informe si es que existen más puntos en el orden del día. Corresponde al siguiente punto, señor presidente. 5 varios, no obstante, no ha sido incluido punto alguno, por motivo por el cual me permito informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Gracias, muy gentil. Siendo las 12 horas con 38 minutos, se agota el orden del día. Muchas gracias.